Bienvenidos. Hoy analizamos por qué, en 1981, un arqueólogo con látigo redefinió para siempre nuestra idea de la aventura cinematográfica. ¿Sabías que este icono del cine se consolidó en una conversación en una playa de Hawái, mientras George Lucas intentaba esconderse del posible fracaso de Star Wars? En una época donde Hollywood buscaba desesperadamente el siguiente gran éxito tras la era de los autores, nació En busca del arca perdida. Estrenada en 1981, esta producción fue el resultado de una alianza de gigantes, dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas. El reparto principal, encabezado por un Harrison Ford en estado de gracia junto a Karen Allen, Paul Freeman y John Rhys Davies, logró una química que traspasó la pantalla. Ford, curiosamente, no fue la primera opción. El papel se le ofreció originalmente a Tom Selleck, quien tuvo que rechazarlo debido a sus compromisos contractuales con la serie Magnum P.I. Spielberg, que venía de un bache comercial con la película 1941, rodó esta aventura de forma extremadamente eficiente para demostrar a la industria que podía cumplir plazos y presupuestos. Más que una simple producción, la película funcionó como una declaración de intenciones. Spielberg rodó con una precisión casi quirúrgica, consciente de que estaba reconstruyendo su credibilidad dentro de la industria. El resultado fue un fenómeno absoluto, una recaudación mundial que superó los $389 millones, consolidando el modelo de blockbuster moderno que dominó los años 80. La historia nos traslada a 1936, donde el profesor de arqueología Indiana Jones es contratado por el gobierno estadounidense para una misión de alto riesgo. Su objetivo es localizar la mítica Arca de la Alianza, un objeto bíblico de poder incalculable, antes de que caiga en manos del ejército nazi. Jones debe viajar desde las montañas de Nepal hasta las excavaciones de El Cairo, enfrentándose a antiguos rivales y trampas mortales. En su camino contará con la ayuda de Marion Ravenwood para descifrar un misterio que desafía la lógica humana. La crítica profesional destaca unánimemente la coherencia rítmica del libreto de Lawrence Kasdan, señalando que la película es una máquina perfecta de narrativa de acción. El público celebra especialmente la construcción de Indiana Jones, un héroe vulnerable que comete errores, siente miedo y recibe golpes, lo que lo aleja del arquetipo invencible de los héroes de acción previos. De hecho, uno de sus elementos más reconocibles, el látigo, fue utilizado con sorprendente moderación, ya que su uso excesivo ralentizaba el ritmo, una limitación que terminó reforzando su impacto icónico. Existe un amplio consenso en que el equilibrio entre el humor seco y la tensión constante es el motor que mantiene viva la trama. Y ese equilibrio nace incluso del caos. La mítica escena del espadachín no estaba en el guión tal y como la conocemos. Fue una solución improvisada por Harrison Ford, enfermo durante el rodaje, que decidió resolver el duelo de una forma bastante original, creando sin saberlo uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. La percepción crítica ensalza la capacidad de Spielberg para la narrativa visual pura. Los analistas coinciden en que el director utiliza la cámara para contar la historia sin necesidad de excesivo diálogo, mediante un montaje dinámico que la audiencia percibe como una experiencia inmersiva. Esa inmersión roza lo tangible. En la escena del Pozo de Serpientes se utilizaron miles de ejemplares reales, hasta el punto de que fue necesario interponer un cristal invisible entre el actor y las cobras más peligrosas, un truco cuya presencia aún puede intuirse en pantalla. Se valora el enfoque de Spielberg de volver a los básicos del cine de aventuras de los años 30, pero con una sensibilidad técnica moderna. La actuación de Harrison Ford es calificada por la crítica como icónica, destacando su carisma natural. El público, por su parte, suele resaltar la fuerza de Karen Allen como Marion, percibida como una heroína con agencia propia que rompe con el cliché de la damisela en apuros. La química entre ambos es citada recurrentemente como el núcleo emocional que sostiene el espectáculo visual. En el apartado técnico, la música de John Williams es considerada por crítica y público como uno de los pilares del éxito, siendo su tema principal reconocido instantáneamente a nivel global. La fotografía de Douglas Slocum y los efectos prácticos de Industrial Light and Magic son valorados por su textura real, algo que la audiencia suele comparar favorablemente frente al exceso de efectos digitales en el cine contemporáneo. Y sin embargo, bajo esa aparente perfección narrativa, se percibe una curiosa asimetría.
El peso de la historia recae más en el desarrollo de los acontecimientos que en la capacidad del protagonista para alterarlos, algo que la película disimula con una precisión formal extraordinaria. El consenso general es que la película intenta ser, y consigue, la elevación del cine de serie B a la categoría de arte. No hay discrepancias significativas entre crítica y público. Ambos grupos la consideran una obra maestra del entretenimiento que logra ser inteligente y accesible simultáneamente. Desde su estreno en 1981, En busca del arca perdida ha recorrido un camino de ascenso constante hasta convertirse en un estándar de oro cinematográfico. En su lanzamiento, la acogida fue de un entusiasmo casi universal, logrando que crítica y público borraran sus fronteras habituales para rendirse ante una ejecución técnica impecable. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que obtuvo 9 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, validando el cine de aventuras ante la Academia. Con el paso de las décadas, la obra ha ganado prestigio a través de una revalorización constante. Mientras otros éxitos de los 80 han envejecido debido a sus efectos o ritmos pausados, la cinta de Spielberg mantiene una frescura que la crítica actual atribuye a su uso de efectos físicos y su montaje preciso. Ha generado un culto que trasciende generaciones, convirtiendo a Indiana Jones en una de las figuras más reconocibles de la cultura popular. Su impacto cultural es incalculable. Redefinió el género de aventuras, influyendo en todo, desde la saga de la momia hasta videojuegos como Tomb Raider o Uncharted. Hoy, la conclusión mayoritaria es que la película representa el equilibrio perfecto entre la nostalgia y la innovación técnica, situándose no solo como un hito de su época, sino como la referencia definitiva de cómo construir una mitología moderna a través del movimiento y la acción.